En África, 4.000 enfermos de ébola tratados, 2 contagios al personal. España, 2 enfermos tratados, 1 contagio, de momento. Y la diferencia entre África y España podría ser tan sencilla como esta. Bienvenidos a la reflexión de la semana. Bienvenidos al Arrecife. Hoy teníamos pensado inaugurar este espacio hablando de Podemos, ya que hay mucha gente que nos ha pedido que tratemos a fondo la formación que lidera Pablo Iglesias. Pero como ya anunciamos al principio de esta nueva temporada, la intención de este videoblog sería analizar la actualidad de la semana. Y desde luego la actualidad de la semana pasa por el ébola. Me llama poderosamente la atención el hecho de que los medios de comunicación están dándole vueltas sobre la pobre auxiliar y pasa algo tan evidente como es el rociado y desinfección de los trajes antes de quitárselo, que ese hecho pase totalmente desapercibido, máxime cuando en África tratan a un número infinitamente mayor de afectados que aquí y su tasa de contagio es reducidísima. No entiendo qué está haciendo la comisión de investigación. No sé qué está haciendo el gobierno. Bueno, sí lo sé. El gobierno ahora está preocupado en algo muy serio, que no se propague el escándalo. Y para eso ya se ha puesto en marcha. Y no se ha puesto en marcha para decir qué están haciendo en África que no hacemos aquí. Porque la respuesta es muy sencilla. Miren, lo que ustedes no hacen es rociarse con un desinfectante por delante y por detrás, haciendo incidencia especial en los guantes, y cuando se quitan esos guantes, otra vez desinfectan. Pero eso no, ese fumigado que aquí no se hace y que allí se da con mucho éxito, eso de menos. Aquí lo importante es saber cómo nos quitamos el marrón mediático de encima. Y eso es en lo que está trabajando el gobierno. ¿Y cómo trabaja? ¿Cuál es su comisión de expertos? Desde el primer momento de la crisis, lo primero que hace el gobierno es llamar a los directores de periódicos de cabecera. Y no vamos a nombrarlos porque en todas las tertulias ellos mismos se delatan. Reunidos con los responsables de los medios de comunicación, el gabinete de crisis informativo del gobierno, con sus consejeros mediáticos a la cabeza, tratan una estrategia con los medios de comunicación afines al gobierno. Esos medios que, curiosamente, luego aparecen en la contabilidad B del PP. Lo que se decide es lo de siempre. Se le echa la culpa al que no puede defenderse. En este caso, la auxiliar. Empiezan a buscar la mierda, y ya se ve que si fue a depilarse, que si se presentó una oposición con no sé cuánta gente, empiezan a buscar en la basura, a ver qué es lo que pueden encontrar. Y aprovechan que estando enferma, ya ingresada, con un cansancio más que evidente, eso me tira constantemente a preguntas para ver cuál es la responsabilidad. En tal estado, en un momento dado, pudo decir, pues no sé, igual es que me toqué la cara. Momento que dicen, señores, lo tenemos. Y en ese mismo momento saltan los perros de presa. Les falta tiempo para bajar corriendo, a dar una rueda de prensa improvisada para poner en boca del auxiliar su posible error. Acto seguido, los directores de comunicación, los directores de periódico y los expertos en estrategias señalan ya definitivamente al auxiliar como la única responsable. Y se ponen en marcha. Rápidamente, los directores de periódico llaman a sus tertulianos de cabecera para que vayan esparciendo la mierda por todas las televisiones, platós, estudios de radio y columnas mediáticas. Ya tenemos lo que buscábamos, el chivo expiatorio. Puede pareceros ruin esta actitud, pero desde luego no es nueva en España, viene con nosotros desde hace muchos siglos. Lo que están haciendo con esta mujer es lo que hacía la Inquisición hace siglos. El ébola no es algo nuevo
en España, en la Edad Media, había algo parecido, no parecido, incluso peor, al ébola, la peste. ¿Y cómo actuaban las autoridades de la época cuando llegaba la peste a alguno de sus territorios? Lo primero que hacían no era llamar a buscar si había venido un viajero, intentar saber si era transmitido por algún elemento como un roedor o alimentación. No. Lo primero que se ponía en marcha era la Santa Inquisición. Y lo que hacía la Inquisición es buscar a alguna pobre desgraciada que hubiera tenido la poca fortuna de haber nacido pelirroja. Y en el momento que era localizada, se la acusaba de brujería. Acusada de brujería, era quemada en la plaza pública y culpabilizada de la peste. ¿Pero por qué? Esto no era superstición, esto era un mecanismo de manipulación del populacho. Ante una desgracia tal donde veías que tus seres queridos estaban muriendo a tu alrededor, mirabas a Dios de otra forma, perdías la fe. ¿Cómo un Dios podía permitir que niños, mujeres, inocentes murieran ante la peste? ¿Cómo reaccionaba la Iglesia? Ponía la Inquisición en marcha y buscaba un chivo expiatorio. En el momento que tú culpabilizabas al maligno, a Satanás, a una bruja, no solamente desviabas la culpabilidad de la fe, sino que la aumentabas, porque le posicionabas enfrente del mal. Durante la peste, la Iglesia no solo perdía adeptos, sino que los ganaba. Siglos después, se siguen utilizando las mismas tácticas. Han cambiado las formas, ya no se quema a nadie en hoguera, pero desde luego, el fondo sigue siendo el mismo. Ahora ya no es una bruja pelirroja, es un auxiliar de clínica. Y no la van a quemar en la plaza del pueblo, la van a linchar en los medios de comunicación. Y ya estamos viendo cómo los tertulianos del régimen acuden cargados de leña a las plazas públicas de las televisiones, tertulias y platos. Pero esto no es nuevo, esto se ha dado desde hace muchos años. La Inquisición, en alguna forma, sigue con nosotros. Los que recordéis el mayor desastre ecológico de la historia de España, veréis que fue ocasionado por el hundimiento de un buque llamado Prestige. ¿Pero qué es lo que pasó? Lo que pasó es que aquel buque, aquel petrolero, corría grave riesgo de hundimiento. ¿Qué dijeron los técnicos? Los técnicos dijeron, tráetelo para el puerto, ponemos unas barreras y sacamos la mayor cantidad de crudo que sea posible. ¿Qué dijo el político de turno? Pero, ¿se puede enfangar el puerto? ¿Se puede...? Los técnicos dijeron, evidentemente, vas a sufrir las consecuencias el puerto de la ciudad donde lo lleves. Como siempre, preocupados por el bien de todos, el político de turno dijo, déjate de rollos que nos vamos a perder votos. ¿Y cuál es la solución más fácil? Llévalo mar adentro, que si llega la mierda a Portugal, en Portugal no nos votan. Pero la desgracia tuvo el tema que las mareas cambiaron y toda la mierda se vino para las costas gallegas. Resultado, miles de kilómetros de costa afectados. ¿Y qué pasó con el responsable de aquella catástrofe? No solamente no dimitió, sino que hoy es el presidente del gobierno. Hay que recordar que el responsable político de aquella época que se encargó personalmente de gestionar la crisis del Prestige fue Mariano Rajoy Brey. ¿Qué pasó? Como hemos visto, no solamente no pagó las culpas, sino que es presidente. Único responsable, el capitán del barco. Más tarde, el Ministerio de Defensa decide llevar las tropas a Afganistán y para ahorrarse 4 duros contrata una compañía aérea de la antigua Unión Soviética con una fama internacional nefasta. Llevan a las tropas en aviones Tupolev, Yakolev, verdaderas chatarras con alas, donde los que iban en el avión iban acojonados. Se hicieron un montón de peticiones de que cambiaran el avión, que era peligroso, que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Resultado,
75 personas muertas. ¿Quién fue el responsable? El piloto del avión. No dimitió el ministro de Defensa. Más tarde, ya más recientemente, se inauguran unos tramos de vía donde conviven trenes de alta velocidad y trenes de velocidad alta. Tramos normales, tramos de AVE, entremezclados. Y en una de las curvas, por razones de presupuesto, no se pone un MTS o un sistema ASFA. ¿Qué decían los técnicos? Hay que ponerlo porque la curva viene de un tramo rápido. ¿Qué decían los políticos? Cuesta dinero. Consecuencia, 50 muertos más. Responsabilidad, tras intentar imputar a muchos técnicos de Adif, el único responsable, el maquinista. Y ahora nos enfrentamos a otro desastre. Vamos de desastre en desastre. El mayor desastre ecológico, el mayor número de víctimas militares en tiempo de paz, el accidente ferroviario más grande de Europa y, hombre, el accidente de metro más grande de Europa, también gestionado por los mismos. También le echaron la culpa al maquinista. Y también los políticos salieron de rositas. Hoy, con la mayor crisis sanitaria de Europa, otra vez, la culpable, la pobre auxiliar. Yo me pregunto para qué tenemos responsables políticos. La auxiliar, mileurista. El maquinista, poco más. El conductor del metro, poco más. El piloto militar, que ganaría 20 veces más como piloto civil, muerto y con el deshonor de haber sido el causante, según el gobierno. Estas personas ganan una mierda, comparado con lo que ganan los responsables políticos. Cuando nosotros decimos cómo es posible que un consejero de la Comunidad de Madrid que se dedica a insultar a una víctima del ébola gane 90.000 euros al año, nos tapa la boca. Tío, eres un demagogo. Es que un ministro, un consejero, un alto cargo, tiene mucha responsabilidad. Por eso les pagan esos sueldos astronómicos, porque tienen una gran responsabilidad. Y al maquinista, al auxiliar, al piloto, esos le pagamos lo justito y con recortes, porque ellos no tienen la responsabilidad que tiene un consejero, un ministro o un presidente del gobierno. Pero mira tú por dónde, que cuando hay que pedir responsabilidades, los que se comen el marrón son la enfermera, el maquinista o el piloto. Mientras que los altos cargos, los consejeros y los ministros no tienen responsabilidad ninguna. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Para qué les pagamos? O sea, los que cobran una barbaridad por ser responsables son irresponsables. Los que cobran una mierda porque no asuman responsabilidades son los responsables y condenados. ¿Qué mierda es esta? Y mientras, con la barriga bien llena, como dice algún hijo de su madre, mientras criticamos a una voluntaria que ha puesto en riesgo su vida para dar los últimos cuidados a unos moribundos. Moribundos que para el gobierno son héroes. No lo dudamos. Pero igual de héroes que los sacerdotes, lo es esta enfermera voluntaria. También es una heroína, no una mentirosa e incompetente que se va a depilar. Es repugnante. Repugnante. Y luego, claro, pasará el tiempo y mayor desastre Prestige, no pasa nada. Mayor accidente militar Jacolet, no pasa nada. Albia, no pasa nada. Metro de Valencia, no pasa nada. Y esperemos
que en este caso, de verdad, no pase nada. Os espero la próxima semana, en el videoblog de los